cuerpo celular que constituye el centro trófico de la célula y las prolongaciones. En la mayoría de las neuronas, el núcleo es esférico y se observa poco teñido debido a que su cromatina es muy laxa, expresión de intensa actividad sintética. Las prolongaciones neuronales son el axón y las dendritas. El axón es único y se especializa en la conducción de impulsos nerviosos, y las dendritas son numerosas y su función es recibir los estímulos. Las características morfológicas de estas estructuras deben profundizarlas siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Las neuronas, de acuerdo al número de prolongaciones, se clasifican en multipolares cuando tienen más de 2 prolongaciones, bipolares cuando poseen una dendrita y un axón, y pseudounipolares las que presentan una sola prolongación cercana al cuerpo celular, que se divide en 2 ramas, una dirigida a la periferia y otra centralmente. Existen otros criterios de clasificación de las neuronas, aspectos que deben profundizar en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones que les ofrece el CD de Morfofisiología 2. Las neuróglias son células de menor tamaño, cuya función fundamental es el soporte y la nutrición de las neuronas. Existen diferentes tipos, entre los que se encuentran los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, las microglias y las oligodendroglias, entre otras. Para una mejor comprensión de sus funciones, es importante que ustedes precisen las características microscópicas y localización de cada tipo de neuroglia. Para ello, deben seguir las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. El tejido nervioso se organiza en las diferentes porciones del sistema nervioso en sustancia gris y sustancia blanca. En la imagen que se presenta, se puede observar a la derecha un corte transversal de médula espinal en el que se distinguen claramente la sustancia gris en el centro en forma de H, de un color oscuro, y la sustancia blanca en la periferia de un color más claro. Y hacia la izquierda, en la porción inferior, se puede apreciar claramente a mayor aumento ambas sustancias. La sustancia blanca presenta un color blanquecino, debido a que sus constituyentes principales son las fibras nerviosas, fundamentalmente mielínicas, las oligodendroglias, los astrocitos fibrosos y las microglias. La sustancia gris, por su parte, está constituida por cuerpos neuronales, fibras nerviosas, fundamentalmente amielínicas, oligodendrocitos, astrocitos protoplasmáticos y microglias. Esta sustancia forma la corteza cerebral, la corteza cerebelar, los núcleos grises y los cuernos de la médula espinal. El uso del laminario histológico virtual del CD de la asignatura les permitirá identificar mejor estas estructuras siguiendo las orientaciones que aparecen en su guía. La sustancia gris, como ya hemos visto, resulta de la organización de los neuroblastos y adopta características propias para cada porción del sistema nervioso. En el sistema nervioso central forma acúmulos situados en la profundidad, a los que se denominan núcleos y columnas. También se organizan en láminas o empalizadas de cuerpos neuronales, denominadas cortezas, situadas en la superficie. Cuando un conjunto de cuerpos neuronales se encuentran reunidos
fuera del sistema nervioso central, estamos en presencia de un ganglio. La sustancia blanca, por su parte, se organiza en tractos cuando se trata de un conjunto de fibras con un carácter funcional común. Cuando varios tractos se reúnen, constituyen funículos de sustancia blanca. El arco reflejo es la unidad morfofuncional del sistema nervioso y el sustrato del acto reflejo. Los componentes del arco reflejo son el sector aferente, constituido por el receptor y la vía aferente. El sector intercalado o centro nervioso. Y el sector eferente, compuesto por la vía eferente y el órgano efector. Este arco reflejo puede ser simple o monosináptico cuando solo participan dos neuronas, o compuesto o polisináptico cuando participan al menos tres. Las neuronas que en el funcionamiento de un arco reflejo se encuentran entre los componentes sensitivo y motor se denominan neuronas intercaladas y son la base del surgimiento de la porción suprasegmentaria del sistema nervioso. Ha sido el desarrollo del sector intercalado en los animales superiores como necesidad para las relaciones funcionales entre los diferentes niveles del sistema nervioso central, lo que ha causado la formación de diferentes vías nerviosas. Se denominan vías nerviosas al conjunto de estructuras que permiten las relaciones funcionales entre los receptores y los centros nerviosos, y entre estos y los órganos efectores, es decir, vías aferentes y eferentes respectivamente. Durante la formación y diferenciación del sistema nervioso, pueden producirse por diferentes causas malformaciones congénitas, que se clasifican en dependencia al fallo embrionario en defectos del cierre del tubo neural, defectos de la producción del líquido cerebroespinal, defectos en la diferenciación y el crecimiento de los hemisferios cerebrales, por defectos del desarrollo del tronco cerebral, defectos en el desarrollo óseo o por una histogénesis anormal de la corteza cerebral. Algunos ejemplos de estas malformaciones son: por defecto del cierre del tubo neural, la anencefalia y el mielomeningocele. Como defecto en la diferenciación y el crecimiento de los hemisferios cerebrales, la microcefalia y la macrocefalia, entre otras. Entre los defectos del desarrollo óseo, el meningoencefalocele. Estas malformaciones serán estudiadas posteriormente. En el día de hoy hemos tratado aspectos generales y básicos de la morfogénesis y la morfofisiología del sistema nervioso, destacándose entre ellos: el sistema nervioso deriva del ectodermo. Su diferenciación y desarrollo se inician tempranamente y es el resultado de los mecanismos morfogenéticos, extendiéndose su maduración y crecimiento hasta la etapa postnatal. La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso y el arco reflejo su unidad morfofuncional. El tejido nervioso es un tejido básico constituido por células denominadas neuronas y neuroglias, sustancia intercelular y líquido tisular,
organizándose en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en el sistema nervioso central puede formar núcleos o cortezas, y en el sistema nervioso periférico forma ganglios, mientras que la sustancia blanca forma los tractos y funículos. Entre las diferencias fundamentales de la sustancia gris y blanca, además de su disposición en las diferentes estructuras del sistema nervioso, se destaca la presencia de cuerpos neuronales en la sustancia gris como componente fundamental. El sistema nervioso puede dividirse desde el punto de vista topográfico en una porción central y otra periférica. Desde el punto de vista filogenético, en segmentario y suprasegmentario, y desde el punto de vista funcional, en somático y autónomo. Los arcos reflejos pueden ser simples o monosinápticos cuando intervienen dos neuronas y pertenecen a la porción segmentaria, o compuestos o polisinápticos cuando participan más de dos neuronas, los que sirven de base a la actividad refleja, tanto segmentaria como suprasegmentaria. En esta actividad hemos iniciado el estudio de uno de los sistemas más complejos del organismo. Es muy importante el estudio sistemático según las orientaciones dadas, porque cada contenido sirve de precedente para la comprensión del siguiente. Esta pintura recrea una de las acciones más importantes por la independencia de América Latina, la batalla de Boyacá. La escena representada puede evocar en ustedes sensaciones de dolor físico, olor a pólvora, calor y agotamiento muscular en los soldados, e incluso generarles una interrogante. ¿Cómo se establecen las relaciones aferentes y eferentes del sistema nervioso con las condiciones del medio? En la próxima actividad orientadora, comenzarán a estudiar las estructuras del sistema nervioso periférico, que permitirán encontrar las respuestas más acertadas.